Fíjate que yo he tenido la oportunidad, ¿verdad? En estos años de estar trabajando con emprendedores, de, de conceptualizarlo, ¿verdad? Nosotros creamos un concepto que se llama alcanzar sueños, ¿verdad? Hashtag alcanzar sueños, y está en las redes sociales y todo. Pero al final el concepto es, digamos, metodológico, y de forma resumida lo que nos dice es que necesitamos tener una visión con una estrategia para tener ese sueño, ¿verdad? Ese resultado. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también, así como tú mencionabas, y gracias a Dios, digamos, ya has podido comprenderlo y tener la paciencia y la fortaleza para llevar ese proceso. También hay veces que hay personas que se rinden dentro de ese proceso, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, me endeudé, hice esto, hice aquello para ganar este nuevo terreno, y ahora como ya no estoy aguantando, voy a tener que venderlo. Y obviamente venderlo a un precio más bajo del que yo lo compré, y con ya pagando los intereses del crédito que había conseguido. Entonces se vuelve una pérdida en vez de una ganancia. Exacto. ¿Verdad? Gracias a Dios en tu caso no es así, ¿verdad? Porque has podido tener esa parte. Y yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad, digamos, de tener el conocimiento o de tener una consultoría para poder especificar la estrategia, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí vamos a crecer en capacidad instalada, vamos a crecer en capacidad productiva, eso nos va a traer más ventas, ¿verdad? Eventualmente más ingresos, etcétera. Y nuestro punto, digamos, de equilibrio está por encima ahorita, pero lo vamos a ir superando de aquí a tantos meses. Entonces, al final, ¿verdad? Lo que toca es aguantar. Exacto. Y seguir trabajando hasta que lleguemos a ese punto, porque ya luego incluso hasta vamos a empezar a tener para poder abonar a la deuda y salir antes de ella y ahorrarnos en intereses, ¿verdad? Cierto gasto, ¿verdad? Cuando uno tiene la posibilidad de ver la estrategia de esa manera, hasta es más fácil. Claro. Porque uno ya sabe, bueno, voy a sufrir 18 meses, ¿verdad? Exacto. Pero de aquí a 18 meses voy a llegar a ese punto. Me voy a esforzar para que no sean 18, sean 15, ¿verdad? Pero muchas veces, lamentablemente, uno no tiene, y por eso es que al final, como tú decías, es valioso este tipo de conversaciones, para que cualquier persona que esté emprendiendo, sin importar cuántos años lleve, se dé cuenta que hay herramientas dentro. Al final, el mundo de los negocios está muy desarrollado, ¿verdad? Hay herramientas, hoy en día son alcanzables, porque hasta la inteligencia artificial le podemos pedir que nos ayude, y poder tener proyecciones de esa estrategia, cuáles son los caminos que vamos a tomar para que esos resultados se vayan dando. Y de esa manera, pues al final tener un poco de mayor paciencia, ¿verdad? Al momento de tener que pasar por este valle de la muerte o por estas etapas difíciles que nos trae la vida de los negocios. Y creo que también era muy importante lo que tú mencionabas, y que lo mencionaste al inicio contando un poco la historia de emprendimiento. Tú decías que después de estar ahorrando de los chivitos, pudiste comprar la granja, ¿verdad? Pero fueron 10 años. Claro. ¿Verdad? Y ahora, lamentablemente, ya en 10 años quisiéramos estar en Cancún, ¿verdad? Ya solo tomando piña colada, viviendo de las rentas, ¿verdad? Exacto. Y en realidad no es así. No es el mundo de los negocios. Hay algunos casos que ahora están creciendo muy rápido, pero depende de la industria, del país, del contexto de la voluntad de Dios principalmente, ¿verdad? De muchos factores. A la mayoría de los demás casos nos va a tocar dentro del esquema tradicional. Y eso no significa que uno es menos exitoso tampoco. No. Porque tal vez los primeros 10 años yo avancé menos de lo que algunos pensaban, pero en los siguientes 40 años voy a avanzar mucho más de lo que los demás, porque yo hice una base que otros no tenían, ¿verdad? Exacto. Diego, y es fundamental esa parte. Yo creo que el exceso de idealización afecta. Cuando nosotros en nuestro proceso
comenzamos a observar otras experiencias de éxito, por ejemplo, pero que están en otra etapa, probablemente más avanzada. Y venimos nosotros y queremos compararnos a gente que tiene un proceso más largo. No, yo debo de vivir mi proceso. Sí. Y yo estoy en esta etapa. El problema es que vengo entonces y me frustro porque veo a alguien probablemente en una etapa en donde, pues, por ejemplo, ya pasó el valle de la muerte y yo estoy a medio valle. Sí. Eso es lo que probablemente pueda provocar también un desánimo en comenzar a quitar, no, que esto no funciona y tal, porque comienzo a idealizar y comienzo a compararme y comienzo a querer estar como otra persona cuando yo todavía estoy en el proceso. Yo creo que mucho le pasa a la juventud de hoy. O sea, ven gente, las redes sociales son una bendición para muchas cosas, pero al no saber usarlas también puede afectar. Y las redes sociales sirven mucho para ver, ¿verdad usted? Entonces mucha gente mira y dice, miren cómo le está yendo. Porque a veces las apariencias, ¿verdad? Sí, claro. No, es que mire, ¿y por qué él sí? ¿Y por qué yo no? No, esto no sirve. No, no es eso. Hay gente que, en primer lugar, tal vez no conoce su contexto, pero un alto porcentaje es un error idealizarnos con compararnos con otras personas. En el rubro que nosotros trabajamos, bueno, aquí en Oriente, o sea, existen monstruos, Diego, literalmente, en la producción agrícola, en la producción pecuaria. Conozco amigos, por ejemplo, que, bueno, yo tengo un sistema de riego, por ejemplo, que le hablo de riego 7, 8, 10 manzanas de tierra, con riego por goteo. Y conozco sistemas de riego que hablamos de cientos. Sí. O sea, nosotros producimos 500 litros de leche y hablamos de gente que produce 5,000, 6,000, 10,000 litros de leche. O sea no por eso yo voy a venir y frustrarme. Sí. Yo creo que es parte de mi proceso. Aquí en Oriente está uno de los mayores productores de huevo y obviamente no vamos a compararnos de la noche a la mañana con gente como ellos. Entonces, sí, yo creo que cada uno tenemos nuestro proceso y tenemos que aprender a llevarlo con los pies sobre la tierra, con fe, pero tranquilos. O sea, no podemos poner a venir y compararnos con la gente porque eso puede provocar frustración. Sí, y yo creo que algo muy importante, digamos, es un poco complejo a veces porque el mundo en el que estamos viviendo está muy politizado también. Claro. Algunas personas nos quieren convencer de que todo está mal y otras nos quieren convencer de que todo está excesivamente bien. Sí. Pero si uno se va un poco a ver las tendencias, los datos, ¿verdad? Por ejemplo, en términos económicos, el mundo ha avanzado, ¿verdad? La pobreza se ha reducido mucho los últimos 100 años, ¿verdad? O sea, y lo que pasa es que porque no vemos datos de años anteriores, pero la humanidad tiene 5,000 años y antes era otra cosa, ¿verdad? Entonces realmente vivimos también de una manera muy, muy diferente a la que se vivía antes. Pero a donde yo quiero llegar es que la forma en la que está cambiando el mundo, sobre todo el mundo económico, que al final la economía está vinculada con todo lo social, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir. Empieza también a dar otras oportunidades. Es decir, por ejemplo, yo empiezo mi negocio agrícola y tal vez mis ojos no van a llegar a ver que yo sea el más grande de todo el país, ¿verdad? O de todo el Oriente o de todo Centroamérica. Pero es que yo tengo que reconocer dos cosas. Una, que por ejemplo, como es en tu caso, que empecé sin tener nada de eso, ¿verdad? Claro. Y la otra, que estoy en un mundo competitivo, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, no siempre el más grande es el que gana más. O el que gana, lo voy a decir de esta manera, mejor, ¿verdad? Hoy en día, el propio mundo virtual, ¿verdad? Y lo hablamos a veces incluso en conferencias que Dios me ha dado la oportunidad de dar. El propio mundo virtual nos significa especialización. Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay otro productor que produce 10,000 litros de leche. Yo produzco 500. Pero mi método es diferente. Entonces, esos 500 litros de leche no los voy a vender
al 100%, digamos, poniendo un parámetro al precio que es el 100% del otro. Yo lo voy a vender al 200% o 300%. ¿Por qué? Porque mi leche es distinta, ¿verdad? Mi capacidad productiva es menor, ¿verdad? Porque mi finca es más pequeña, etcétera. Pero mi método le va a dar mayor valor. Exacto. Entonces, yo vendiendo 500 litros, podría tal vez estar ganando la mitad de lo que vende el de 10,000 litros. Probablemente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo vendo un margen diferente, porque y sobre todo, por ejemplo, en tu caso, que tuviste la oportunidad de especializarte, ¿verdad? En lo que haces, estudiar, etcétera, me permite eso, ¿verdad? Todo lo mismo pasa hoy en día con la carne, ¿verdad? Sobre todo con el pollo, he escuchado, ¿verdad? Diferentes formas de producir el pollo, ¿verdad? Y eso me va dando, digamos, otras formas. Pero también creo que eso va vinculado a entender mi propósito para la vida, ¿verdad? Porque al final creo que hay suficientes ejemplos en esta vida de gente que hizo mucho dinero y se terminó dando cuenta que, pues, que al final el dinero tampoco es todo, ¿verdad? Claro. Entonces, Dios me está dando la oportunidad de prosperar, y esa prosperidad me va a poder ayudar a también hacer otras cosas, ¿verdad? Otras cosas que tal vez yo valoro o que tal vez Dios quiere que yo valore. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, al final eso me va a dar el verdadero éxito, ¿verdad? Voy a poder llegar al final de mi vida, por ejemplo, habiendo tenido mucho más de con lo que yo empecé, teniendo la capacidad incluso de dejarle a mis hijos, que tal vez a mí nadie me dejó, pero yo sí les pude dejar. Pero sobre todo viviendo experiencias que Dios puso en mi camino y que me ayudaron a mejorar mi corazón, ¿verdad? A cambiar el corazón que yo tenía. Y ahora que tú decías, ¿verdad? Toda esta parte de uno saber hacia dónde va y cómo lo puede lograr. Pensaba mucho, ¿verdad? En que, bueno, tal vez no todos han tenido la oportunidad de conocer o de tener conocimientos específicos de negocios, pero el conocimiento de Dios es algo que sí está a la mano de cualquiera, ¿verdad? De hecho, Él lo está promoviendo, Él está esperando que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Que lo busquemos. Y me hace pensar en Hebreos 11:1, ¿verdad? O sea, la fe es la convicción de lo que se espera. Exacto. Y la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Yo sé que no es específicamente para hablar de estrategia y sueños de negocios, pero de alguna manera me puede hacer reflexionar sobre eso, ¿verdad? Conecta con la visión. Ajá, la visión es eso que no veo, ¿verdad? Exacto. Pero porque también tengo la convicción, no sé si en todos los casos de que yo lo puedo lograr, claro, pero sí de que por lo menos lo estoy poniendo en las manos de un Dios soberano, que si es la voluntad de Él va a hacerlo, ¿verdad? Que se excelente logre. Y bien dicho por usted, Diego. Y sabe, la Escritura testifica eso de principio a fin. O sea, ve cómo, por ejemplo, me encanta una frase en la Biblia que dice: y la mano del Señor estuvo con José, por ejemplo. Y la mano del Señor estuvo con David. Y la mano del Señor estuvo con Salomón. Pero ¿cuál es el punto común, por ejemplo, de estos casos? Que fue gente que entendió que el principal propósito de la vida es Dios. Obviamente entendiendo que sin dejar de hacer lo otro. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar. Y eso creo que es clave, Diego, porque comenzamos a trabajar todo, comenzamos a emprender, comenzamos a visionar siempre con Él y en Él. Creo que el principal fracaso nuestro es cuando comenzamos a pensar que somos independientes de Él y no dependientes. Y creo que el proceso de una relación con el Creador en la vida del emprendedor también juega un papel importante. El mismo Señor Jesucristo explicó, por ejemplo, de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O sea, yo creo que da propósito tanto aquí en la tierra
El reino de los cielos da propósito aquí en la tierra y obviamente un propósito eterno, ¿verdad? Que la Escritura habla. Pero juega un papel muy importante la fe y conecta mucho con la visión. Es cierto que hay gente que no le gusta conectar la fe con los negocios, pero es que está implícito, Diego, porque somos el ser. O sea, somos creados en imagen y semejanza de Dios y Dios nos llama también que en la parte de la practicidad de la vida tomemos en cuenta, por ejemplo, demos cuenta de Proverbios. O sea, ver la experiencia de Salomón en Eclesiastés, por ejemplo, es una maravilla también. O sea, Salomón nos da unas clases de financieras también en Eclesiastés que uno dice, es cierto, o sea, este tipo, por ejemplo, rapidito, que tal vez el tema no es ese, pero, no, claro. pero rapidito, Salomón dice esto, estoy triste y dice una palabra fuerte, le estoy hastiado de la vida. Y tenía todo, el hombre más rico de la historia de la humanidad. Pero qué triste que durante el proceso hice todo, adquirí todo, pero como entregué mi corazón a hacer todo, no enseñé a mis hijos. Y sé que si yo muero hoy, estos dos pierden todo. ¿Y qué cree que pasó? Eso precisamente. Uh-huh. El reino fue entregado en manos de los enemigos por la no experiencia de los patojos. Sí. Entonces uno dice, o sea que en la vida financiera también hay que preparar y enseñar. Sí. Claro. O sea, está conectado. Yo creo que a Dios es el bastión en nuestra vida. Y yo creo que un punto clave del emprendedor también es que Dios sea el centro de la visión y que siempre pensemos en hacer las cosas para la gloria de Él. Y creo que Él también ve con buenos ojos, y lo dice en su palabra, cuando nuestro corazón lo quiere honrar. Y que la gracia y la mano de Dios esté con nosotros en el proceso, Diego, juega un papel importante también. Sí, claro.